de que la mujer se merece un lugar diferente en la sociedad. Hoy hay muchas luchas ganadas, hay muchas batallas ganadas, pero hay mucho por hacer todavía. Nosotros, yo participo de un grupo de estudio de Rita Segato. En realidad empezamos a trabajar con los textos y los videos y las conferencias de Rita Segato. Perdón la ignorancia, Laura. ¿Quién es Rita Segato? Es una socióloga, es alguien que dedica su vida, su trabajo, es justamente tratar de comprender, ¿sí? Tratar de comprender los procesos en relación con las cuestiones de género. Y bueno, es muy reconocida en Latinoamérica sobre todo, y bueno, nos abre puertas a la reflexión y también a la discusión y al debate, ¿no? Yo digo que siempre cuando nos encontramos con movimientos muy radicales en relación con el feminismo, yo soy una agradecida de eso, porque sin los movimientos radicales seguiríamos silenciadas, seguiríamos invisibles en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Qué pensás, Laura? Porque otra cosa también relacionada al movimiento feminista y actualmente, justamente vemos, por ejemplo, ahora se popularizó, creo que en Chile fue la primera vez que hicieron el baile ese. ¿Fue en Chile o en donde? Bueno, no recuerdo, pero o en España. No, bueno, en Chile creo que fue. ¿En Chile sí. fue? El del baile del violador, eres tú. Ese. No sé. Ponelo, buscalo. Pero bueno, y también ahora, por ejemplo, acá en Argentina lo hemos visto mucho, el movimiento feminista, o muchos movimientos feministas se pusieron también en la mochila la lucha por el tema de la interrupción del embarazo, entre otras cosas. Entonces, no solo las feministas, al menos no solo las que están subidas al movimiento y a esos movimientos radicales, ¿sí? Por eso, pero yo lo que voy es, también existe parte de la población que, como vos decías, y después toma todo el feminismo, hasta lo ridiculizó en cierto punto. Se le burla, de hecho la palabra feminazi, palabras despectivas y un desprestigio hacia el movimiento. ¿Qué pensás de eso? Pero esto no es nuevo, esto pasó siempre. En todas las etapas en que comenzó la lucha, la mujer, en este tipo de manifestaciones y de expresiones, fueron motivo de burlas, de insultos, de exclusión. No es nuevo. Lo que sí asombra es que en este siglo XXI todavía aparezcan esos personajes que encuentran esas palabras para seguir, ¿no es cierto?, desprestigiando un modo de encontrarnos como sociedad, un modo de encontrarnos como seres humanos, un modo de encontrarnos que somos, en alguna medida, tal vez no es que somos iguales, porque no lo somos, ¿sí? Cada persona es única, ¿sí? Pero sí tenemos que encontrar escenarios donde todos podamos tener la misma participación, ser escuchadas como son escuchados otros. A veces hasta cuando uno escucha en el Congreso los discursos de las mujeres y de los varones, uno puede hasta ahí ver la diferencia de respetabilidad y de aceptación y de escucha que tiene. Hasta pareciera como que la voz femenina abruma, agota, aburre. Es que a ver, siempre lo hablamos con él, ¿no? Podemos hacernos los tontos, los sí, los no, pero el machismo existe. Claro que sí. Y el camino el que nos lleva a toda esta lucha feminista, que siempre hablamos esto al aire, es a desconstruirnos nosotros mismos realmente, decir, che, pará, capaz que uno empieza a ver que en todos los lugares donde uno se movía existen esos micromachismos, existen estas cuestiones, como vos decís, de que entre nosotros nos vamos a escuchar más y lo que digas, bueno, sí, a verte. Sí. Y es cierto, sí. Cuando uno empieza a hacer empieza a ver. Yo creo que ha cambiado mucho y creo que vamos aprendiendo un montón. Yo me pongo
yo lo primero que digo es, uno tiene que reconocer sus actitudes y las acciones. Yo como me portaba 20 años atrás, cuando iba al secundario, cuando íbamos al boliche y cómo tratábamos por ahí a las mujeres, y hoy vos decís qué pelotudo que era, ¿no? Pero en ese momento ni siquiera me daba cuenta, y no solamente no me daba cuenta, creía que era la conducta adecuada y la que correspondía, porque de hecho era la conducta socialmente aceptada y aplaudida, ¿no? Entonces creo que ahí está el principal problema. Por eso es que yo respeto tanto, como les decía, estos movimientos que así sean considerados por muchos como movimientos radicales, y molesta, porque todo lo que llega con un tinte de movimiento anarquista. ¿Pero por qué anarquista? Porque rompe estereotipos, porque rompe estructuras, porque incomoda, ¿sí? Entonces, cuando uno encuentra que a partir de ellos la prensa y estas voces se amplifican, se empieza a escuchar. Es que se empieza a escuchar. Básicamente. Y se van tomando posiciones, claro. Y se van, mínimamente uno va diciendo, bueno, empiezo a tener cierta empatía. No tengo que abandonar mis modos de divertirme o de tener ciertos comentarios y demás. No. Pero sí la empatía y el respeto suficiente para darme cuenta de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se está necesitando por sobre todas las cosas en estos temas. Mira, yo propuse estos días un ejercicio sencillo: salir a la calle, mirar la señalética, ¿no? Los nombres de las calles, y empezar a ver cuántos nombres de calles llevan nombres propios de mujeres. Por ejemplo, yo te podría decir que en la ciudad de Santa Fe tenés un 94% nombres propios de varones y un 6% nombres propios de mujeres. Y debe ser porque las mujeres no han tenido logros como los hemos tenido los varones, que claramente hemos demostrado esa superioridad. Pero y nos merecemos ese lugar. Mire, héroe de mi vida, le puedo asegurar que sí, pero para un conjunto de personas que tenían una manera de ver y asumir la realidad, nada más. Porque hay otro conjunto de personas en la sociedad que pueden ver que también lo que hacen las mujeres es muy importante. Pero es que no entiendo, ahí es donde la discusión se vuelve estúpida para mí, perdón. ¿Cómo todavía puede existir personas a las que haya que convencerlos de esa igualdad de oportunidades, de que, no entiendo, ¿no? Yo no entiendo, esto lo digo bien porque lo decimos, ¿cómo podemos hablar que de la política tenemos que estar poniendo leyes para que los cupos, son cosas que no me entran en la cabeza? Pero vamos a antes que eso. ¿Cómo devenimos la sociedad occidental? Porque yo lo que he leído, al menos de tribus y demás, en donde existe el matriarcado como una cuestión social, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros, toda nuestra sociedad occidental, ha devenido una sociedad patriarcal y machista? Históricamente, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto, a lo que voy? ¿Por qué? Mira, yo no soy una experta ni una especialista para darte una respuesta categórica sobre estas cosas, pero sí, indudablemente que desde hay un pensamiento que a nosotros nos conquistó, ¿sí? Y que viene de la Grecia antigua, donde se fijaron ciertos estilos de vida y cierta modalidad, lo que después acompañó mucho la Iglesia Católica con su conquista cristiana, ¿no es cierto?, donde cada persona tenía un lugar, donde también, pero también cada situación tiene su justificación en contexto, ¿sí? Yo no puedo hablar porque sí, así, con mucha liviandad, pero los hombres se ocupaban de la guerra y las mujeres se quedaban en la casa a cuidar la casa y a cuidar los hijos y a cuidar los bienes que estaban allí. Eso significaba ya un lugar distinto, ¿no es cierto?, donde la mujer estaba con un trabajo y una obligación hacia adentro y el hombre una obligación hacia afuera, y eso después se traduce en todas las políticas productivas, en todos los acompañamientos que se van haciendo. Luego el hombre es el que sale de la casa a traer el pan y la mujer es la que lo amasa en el hogar. Tiene que ver con una concepción más bien de justamente del poderío físico
y que se lo ve al hombre como Un más protector, fuerte que la mujer en ese Sí, el sentido. concepto de protección, ¿no es cierto? Que además los hombres se lo asumen, se lo apropian, ¿no es cierto? El hecho de que son los que tienen que cuidar a la familia y son los que deben, es el gran proveedor, ¿no es cierto? El hombre se define como el proveedor y la protección y la seguridad de la familia se tienen que hacer cargo. No es hoy eso tan así, porque también las mujeres se volvieron, ¿no es cierto?, proveedoras, también las mujeres se volvieron, comparten estas cuestiones, ¿no? Sí, hay, gracias a Dios, llegó el momento de compartir esto y se entiende bien. Pero bueno, las cuestiones sociales todavía, ¿sabés que tiene que ver con cuestiones, con eso que vos te preocupabas de por qué todavía hay que estar marcando con ciertas leyes, que haya un cupo para esto y para lo otro? Porque en realidad hay consensos que te podría decir invisibles, pero que de mucho poder. Seguro. Que son los que definen quién está y quién no está. Y además, como te digo, la mujer está muy para adentro, ocupándose también de otras cosas, y eso se hace que el otro poder crezca, se relacionen, tengan amigos, se expanda. Por ejemplo, en la justicia, imaginemos, hubo una tendencia, yo no puedo tampoco asegurar, pero hubo una tendencia que los juzgados penalistas están para hombres. Para sí, hombres. Sí. Y a las mujeres le dan familia, ¿sí? Como que no están en condiciones de hacerse cargo, de llevar adelante. Bueno, Laura, pero pará, no nos vayamos lejos, vamos a mirar a Reconquista nada más. Bueno, la cuarta jurisdicción, el juzgado de familia lo tiene una mujer, los fiscales son todos varones. Hombres, sí. Bueno, por eso te digo, juezas penales hay una sola, Claudia Brezán. Son estas construcciones, estos son procesos que llevan mucho tiempo y mucha paciencia. Lástima que en todos estos siglos de existencia las mujeres vamos muy lento, ¿no? Haciendo, y hubo que salir a la calle y hacer eso que se ridiculiza, hacer eso que molesta, hacer una serie de cosas para poder lograr. ¿Vos decís que eso es válido? Por más que realmente poner ese ridículo, pero yo lo que digo es, por más que sea ridículo, realmente visibiliza, porque en su momento fue, a ver, poné a ver si... Ah, sí, los conozco a estos. ¿Sí? Ni dónde estaba, ni cómo vestía, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y la culpa no era mía. Y fíjate que el segundo que sigue a ese video en YouTube es Violador eres tú remix Maradona, o sea, obvio es... No, pero hay varias, el segundo, pero lo creo que hay varias, le ponen imágenes. Sí. De una. John Travolta bailando, claro, Violador. Bueno, tiene que ver con el humor. Son diversos recursos. Son diversos recursos a los que se apela, porque hay que ponerle voz desde todos los lugares posibles. En todo el mundo porque se ve esto ese tiene que bailecito. ser un movimiento. Tiene que ser un movimiento. Y cuanto más se entienda que esto no se va a detener, que esto avanza, gracias a Dios, cuando se empiece a entender eso, vamos a dejar de ser tan excluyentes, vamos a dejar de ser tan prejuiciosos. Acá hay muchos movimientos de mujeres que cuando se está juzgando a alguien por una sospecha de violación, están en la vereda siguiendo el juicio. Eso es algo que... Y muchas mujeres se quedan en la casa. Eso es algo que desde acá, porque en eso hay... un meme, un comentario pseudo gracioso, lo que sea sobre estos movimientos ha hecho, y si hay que hacerlo lo va a hacer, pero a la hora la verdad lo que importa, nosotros mismos hemos hecho un posteo diciendo, cuando fue el caso del cura Monzón, las únicas que estuvieron, y ahí lo vi como testigo directo, digamos, que estuvieron ahí bancando los trapos siempre en apoyo a la familia, fueron los movimientos feministas, digamos. Claro, esas cosas hay que bueno, decirlo. Por eso digo, digamos. esos movimientos radicales hacen esto. Entonces hay que respetarlos. Más allá de que uno sea prejuicioso y no quiero exponerme y no sé si es verdad o no es verdad, claro, lo que están lo que están presentando, no sé si esto, no sé si lo otro, pero el solo hecho de estar cerca de alguien que lleva la parte de la vulnerabilidad
en la discusión, yo creo que es fundamental. Y eso yo valoro muchísimo, muchísimo valoro. Pero bueno, el mundo está armado de esta manera, no nos pasa a nosotros. ¿Y pero se puede evolucionar sin controlar a las minorías? No, es que las minorías siempre van a existir, y cuanto más se radicalicen, más presencia van a tener y van a avanzar. Porque justamente es el pensamiento disidente, pero estoy hablando de minorías que valen la pena, ¿sí? Porque no te digo que no valen la pena otras minorías, estoy hablando de estos movimientos. ¿Puedo decir que dramáticos. los floggers no? Los floggers... No, sí, me encantan, a mí me ¿Te encantan gustan? los floggers, sí, a mí me encantan. A mí me gustan los youtubers también, Instagramers. me gustan los héroes también. ¿Viste? Por eso vine. ¿Tenés redes sociales, Laura? Sí, todo tengo. Todo. Todas las redes. tengo. Vamos a... No preguntemos más entonces. No, sí. Vamos con A Isabel, porque mientras vos hablabas de esta lucha feminista, bueno, sí, qué sé yo, vamos a aceptar lo de las mujeres, está bien. No va, digamos, está todo bien. Que no nos impongan. Frenemos ahí. Hasta ahí ya está. Judíos, negros y chinos no. Claro, Tampoco está tanto. No, tanto no. Tanto Además, no. yo hoy me no. excedí. Y perdón. pobres, eso Sí, no, Es que hasta ahí. cuando las tiene un mujeres olor. tenemos un micrófono, No podemos, Sí, ya no lo podemos saben. decir nada, No porque seríamos, solamente el micrófono. seríamos machirulos. Por eso las queremos controladas. Sabemos Decía, que no son capaces. cuando vos hablabas de todo esto, la lucha feminista, y hay algo que me quedó tan lindo de la serie, que son, ahora lo vamos a decir bien, ella no la pude ver todavía, son solo 3 capítulos, es... Así se muestras una lucha feminista sin que te digan que es una lucha feminista con esta serie. Lo que le pasó a Isabel desde sus artículos en la revista Paula, porque ella se hace reconocida en el mal sentido, o sea, de la misma forma como mirá lo que vinieron a publicar nosotros, la Sociedad Pacata de Chile de finales de los 60, y era una nota anónima de la mujer infiel. Entonces... Eso genera eso, y el otro artículo era sobre una madre soltera. Y generó un revuelo, y digo, ahí ves la lucha feminista, de todo lo que ella tuvo que atravesar. Y a mí lo que me pareció muy importante de la serie es cómo te muestran la historia personal de una mujer que disfrutó, se equivocó, reconoció, recorrió, y que uno como espectador dice, pero no está mal, ¿por qué la mujer, o sea, hizo lo que haría un hombre, ¿no? Dejo a mis hijos para irme con una aventura, y a nosotros eso nos hubiese pasado de largo. Sin embargo, la que lo hace es una mujer, recibe el doble, el triple de castigo, ¿no? Porque lo vemos hoy en día, ¿no? ¿Quién ha hecho algún comentario por qué pasó? No, la dejó por una pendeja. Qué capo. Ahora, si escuchamos, no, la señora dejó a su marido con sus 2 hijos y se fue con un más joven, ¿qué pensamos? ¿Qué opinamos, no? Y bueno, la serie pensaba en eso, en la lucha, y en sociedades más avanzadas las apedreaban como corresponde. Bueno, en Chile, que es Europa... De hecho sigue pasando ese tipo de cosas, ¿no? En las sociedades orientales todavía Todavía, siguen increíble, dando increíble. eso. Eso realmente es increíble. Sí, bueno, pero son increíble. esas culturas y esas tradiciones, y nosotros no estamos lejos. A nosotros las mujeres las matan en la casa y las matan en la calle. Yo ayer estaba viendo está de Brad Winner, creo que se llama, es animada, no sé bien en qué país transcurre, pero se trata, es una familia en donde el papá en la guerra perdió una pierna, y en un momento lo ponen preso a él, ¿no? Y las chicas quedan solas con la mamá y no pueden salir ni siquiera al mercado a comprar algo, porque tienen, digamos, es impuro, no sé, que salgan solas sin un varón que las acompañe. Sí. Es genial, no la terminé de ver, de Brad Winner, está en Netflix, animada. Bueno, vamos a poco ortodoxa. No, También. es Una de las mejor mejores. esto Pero quiero decir Tremenda, que hablaba sí. una de las mejores series. Bueno, y en esto, antes de leer lo que yo tenía, te quería preguntar, que me cuentes desde tu conocimiento, de tu experiencia, que nos comente a quienes estamos escuchando, ¿quién fue Isabel Allende en la Mirá. literatura latinoamericana, pero en este momento de la literatura mundial? Mira, Isabel Allende fue una escritora que primero no fue lo reconocida
que luego se hecho, logra. De hecho, ahora voy a leer un par de cosas porque hasta sigue teniendo la crítica muy ponzoñosa de sus colegas. No, seguramente. Bueno, ella, te imaginás que cuando vos hablabas recién eso de dejar su hogar, esos solamente si una mujer va a dejar los hijos, tiene que haber tenido una vida muy, muy terrible dentro del hogar. Una mujer no se va porque sí del hogar. Se va a partir de ciertos procesos internos en un estado de desesperación o en un estado de límite absoluto donde necesita que su vida cambie o se termina suicidando. Generalmente tenés ese tipo de condiciones que son muy comunes en esas personas, esas mujeres que deciden irse del hogar. No se van porque se enamoraron de un muchacho. No es tan sencillo. Seguramente en su vida personal hay muchos otros elementos y factores que terminan en ese acto. Pero las madres no rápidamente o fácilmente toman este tipo de decisiones. Tiene que haber una serie de factores que acompañan. Eso es lo que yo conozco en mis casi 68 años de vida, ¿sí? Es decir, en la cantidad de personas que conozco que han pasado por esos tipos de situaciones, sucede algo así. Isabel fue, ya te digo, una escritora que su primer libro lo escribe en La Casa de los Espíritus, lo escribe en Chile. ¿Es el primer libro? Es el primer libro, y ella yo creo que espera como 7 años para que se lo publiquen, porque no se lo querían publicar los editores hispanoamericanos, digamos. Ella tiene una ¿Por gente... el contenido o porque era No, ella? por poco de todo. No, Porque no, mira, no te sé decir, pero más. son a veces situaciones que viven los escritores, generalmente, sí, ¿no? sí, No sí, es sí, una sí, cosa sí. que le pasó a ella. Particularmente no conozco los detalles, pero supongo que su cercanía de estilo con García Márquez tiene que haber influido en que, está repitiendo o está copiando, ¿viste? No le juega a favor sino en contra. No juega a favor. Escucha esto, Nick. Bueno, es que Cuando esto generacional y un poco fantasioso es muy similar a 100 años de soledad. Bueno, es lo que se le atribuía, ¿no es cierto? Entonces eso también... Pero pero es lo que distinto sucede- aparte. Lo que sucede es que en Latinoamérica vos te vas a encontrar con estas historias, con 100 años de soledad y también, bueno, eso es pura ficción, pero Isabel, lo más interesante de su libro es que se basa en condimentos biográficos Sí, siempre. de Todos su los libros, familia, sí. y todo lo que ella escribe tiene que ver con lo propio. De hecho, con Paula, sus ¿no? acciones. De hecho, Paula. Ni hablar, Paula. Mira, lo empecé a leer y Ujú. no lo pude terminar de leer por lo que me generaba. Fue un momento de mi vida también muy, muy difícil. Me generó mucho dolor y con todo lo que ella, lo propositiva que fue ella, porque fue su sanación, digamos, escribir ese libro, ir escribiendo a medida Paula que iba. se llamaba La Hija. La hija. Y la revista. Y la revista, sí. Sí. La hija posterior a la La hija revista. que fallece. Ujú. La hija que Sí, fallece. sí. Y el libro de que también, El es, libro también no. es biográfico. El libro 100 años de soledad, ella lo escribe en Chile. No, Perdón. Paula. Paula. No, 100 años de soledad. 100 años no es de esa. García La Márquez. Casa de los Espíritus. Perdón, La Casa de los Espíritus. No, Paula, sí, ella escribe mientras experimenta el proceso Sí. de la enfermedad de la hija. Eso. Claro, Claro, ella, y en cuenta su toda la momento- historia de la momento hija más, y todo. Sí, sí, límite sí, sí, de sí. la hija cuando ya está. Sí, ahí empieza. En el final, ella empieza a escribir Sí. ese libro, que fue un proceso de sanación, porque realmente ella pudo ponerla a la hija en otro lugar, no en el lugar de la muerte. Pero además, más sino allá que de pudo eso, ponerla en otro lugar. y más allá de como escritora, como persona, lo que significa es poner de tal forma tu historia, Y tu vida, tu dolor. Y son los mecanismos de defensa. Seguro. Son los mecanismos de defensa. Bueno, el libro que escribe, ella lo escribe en el norte de Chile.
muy cerca de esos pueblos mineros que son geniales. La literatura de esos pueblos son fantásticos. Yo leí de Rivera Letelier, la reina Isabel cantaba rancheras. Ese libro se escribe en un pueblo minero también del norte de Chile, y allí vos te encontrás con muchos datos de lo que sucedía en el norte, sobre todo con el tema de los desaparecidos en plena dictadura de Pinochet. Ella se tiene que exiliar de Chile, se va a vivir a Caracas, a Venezuela, vive. Sí, perdón, algo que me llamó mucho la años. atención, no sé si te pasó a vos cuando ella se va, era una sucursal de Europa, Caracas, en ese momento, que contaba que estaban con la fiebre del petróleo, que tenía un montón, que como que era una economía pujante, como llena ahora. de... Claro, eso me llamó la atención, digo, ¿qué pasó en el medio? Pero Eduardo, bueno. ¿qué haces acá? Vos imaginate que ella nació en Perú. Eso sí. Su no sé. padre era un Eran diplomático, diplomáticos, ¿no? ¿sí? Ujú. Así que fíjate en qué familia nace. Fíjate también sus antepasados tenían, ¿no es cierto?, un pasar, un estilo de vida, y eran parte de lo que llamamos hoy la oligarquía, ¿no es sí, cierto? Su abuelo. Sí, de Fíjate hecho, el que primo de creo Amor- que fue de Amor y de el... Sombra, el libro, el tercer El libro, segundo, tercero, el tercer sí. libro de Amor y de Sombra cuenta esto, ¿no? Esa nieta que se revela, ¿no es cierto?, y se va con el revolucionario, ¿sí? Y que el abuelo... Era ella. el abuelo es el que la cobija a pesar de y enojado con ella, pero bueno, la rescata, ¿no? Eso en la serie no queda claro. Claramente era revolucionario la pareja de ella, ¿no? El personaje con el que ella... Perdón, de la mamá. La pareja de la mamá. Claro, eso es de Amor y de Que Sombra. sería Antonio Banderas en la película. Claro, exactamente. Bueno, eso Esa es la casa de los espíritus, la de Antonio La Banderas. Casa de los Espíritus de la Antonio Bueno, Banderas. pero Bueno. en De Amor y de Sombra... Retoma pero Sí. desde otro lo enfoca, desde otro lado. Claro, en otro ya otra generación sería. Ujú. Sería otra generación. Por eso, bueno, Isabel Allende, yo te digo, después no la seguí leyendo porque, bueno... Perdón, Laura, te interrumpo porque Sí. decías la aristocracia, pero una aristocracia porque tenía un abuelo que es el que la toma ella, que es un senador conservador, pero después el primo del papá Era Salvador Allende. Allende. Es Salvador Salvador Allende. Pero sí, él presidente. venía también de una familia aristocrática, Allende, no era un... Está bien, pero aristocracia que pero termina con otros, en la izquierda. pero con la izquierda, digamos, porque muchos creen que porque les llaman los zurdos, pobrecitos, los pobres, los estos, pero no. Vos decís que El la gente de plata le gusta el compartir también. El socialismo fue siempre de un nivel social importante. En Buenos Aires, los socialistas como Palacios y demás fueron familias muy reconocidas y eran familias distinguidas, y ese socialismo, ¿no es cierto? Nosotros acá en Reconquista teníamos médicos muy reconocidos que venían del socialismo, y familias de muy bien, de mucho prestigio, muy reconocidas socialmente, muy bien insertadas socialmente, porque el socialismo también tuvo su lugar en este tipo de estructuras sociales, y en Ahora, todos Laura, los países latinoamericanos Eso se es daba algo eso. también que nos estamos desviando de tema, ¿no? Pero me parece interesante y a ver cuáles son los pensamientos, porque yo es algo también que recalco. Hoy en las redes sociales vos entrás y ves, la gente se despacha contra el socialismo o el comunismo de una manera que, como, digamos, que claramente no tiene nada que ver con el manifiesto comunista o con ningún libro que tenga que ver con el socialismo, que tiene que ver con lo mismo que dice la doctrina social de la Iglesia, que es compartir. Entonces, yo no digo que no se hayan degenerado y que los ejemplos que hoy tenemos de gobiernos socialistas hasta la actualidad, primero que nada, no ganaron la guerra, entonces eso, obvio, no les dio lugar a tener la mejor voz en la historia, hablando de la Sí. Unión Soviética, y claramente tenemos una Cuba con un bloqueo muy grande que para mí ¿Qué es lo que le obviamente está es un pasando a error Venezuela y es también? lo que le está pasando, pero que Pero a mi criterio yo debo reconocer, más allá de que yo hay, obviamente, reitero, y
reivindico la idea del socialismo, claramente hoy no podés vivir, a mi criterio, en un mundo como lo pretende hacer Cuba o Venezuela, porque vivimos en un mundo globalizado al que no le podemos escapar. Globalizado y en donde hipercapitalista. Hipercapitalista, exactamente. Entonces es un sistema que no te deja ninguna endija como para respirar de otra manera, más que bajo las reglas, ¿no es cierto?, del capital, de la hiperproducción y del consumo. Por eso, por eso para mí, que no soy quien para opinar, pero bueno, como todos creo que puedo opinar, tengo derecho a eso. Después me censuran, pero la censura previa no existe, está prohibida. Pero hay que buscar otra alternativa, reitero, porque ese socialismo utópico al final sí termina dañando a mucha gente y únicamente poniendo a quienes la quieren llevar adelante en un buen lugar, pero no al resto de la población. Yo creo que por supuesto que estamos en el siglo XXI, chicos, y tienen que surgir nuevas ideas para un nuevo mundo. Nosotros estamos hablando con mundos que nacieron en el XIX y principio del siglo XX. Por supuesto que todo merece y exige ya un cambio. Yo tengo mucha esperanza. Yo soy optimista. Pienso que las nuevas generaciones van a descolgarse de ese chicaneo en redes y van a empezar a pensar qué mundo pueden construir. Ojalá. Qué mundo pueden empezar a vislumbrar. Porque es lo que les va a tocar a ellos y a sus hijos y a su generación. A mí con eso hay algo que me pasa que digo, yo está bien con el meme, con el que nos pasemos y todo, pero hay gente que se levanta a la mañana y se acuesta a la noche, lo único que hace es compartir cosas en contra de uno o a favor del otro y no te enterás de nada más. ¿Qué sabes de esta persona que tenés en tu red? No, lo único que sé es que es anti-K o es recontra peronista o antimacrista, lo único que sé. Claro, pero bueno, no toda la gente está en las redes. No, seguro que no. Claro, seguro y eso que no. también nos tiene que empezar a dar a nosotros otro punto de reflexión. No todos están allí. Y cuando la red se ha convertido en un escenario de discusión, de promoción y de apoyo a ciertos partidos políticos o lo que fuere, bueno, están cumpliendo esa función. Y si yo la tengo a la red, ya sé que viene por ese lado, si quiero participar en eso. Pero hay mucha otra gente que está haciendo con su tiempo otras cosas. Y cosas maravillosas. Entonces, yo en ese sentido creo que le decía estos días a mis hijos, yo veo que el mundo que se viene tiene dos ejes que son educación y tecnología. Siempre con el paraguas y el amparo de la ética, por sobre todas las cosas, ¿no? La ética de la humanidad, digamos, ¿no es cierto? Y ojalá que se propicie, que los jóvenes empiecen a generar esos, en vez de estar tal vez en las redes, a encontrar otros modos de construir pensamiento, de construir, así como se juntan para inventar una aplicación o para inventar un jueguito o lo que fuere, empezar a juntarse para construir acciones que se salgan de este escenario tan perimido, tan deteriorado, tan vacío, porque hay un nivel de vacío muy importante. Sí, hoy vos decías lo de que había que leer, que no leían el manifiesto comunista, vos estás pidiendo que las redes sociales lean. Nosotros lo único que hacemos es compartir titulares, y si son a favor de lo que yo pienso, si no, no. Digamos, a eso voy. Sí, dicen allá. Bueno, ustedes son héroes, así que ojo. Nosotros preguntamos, ¿dónde están los héroes? No. Vos poner luz. El otro día estaba leyendo, muy buenos son los libros de inglés ahora, vienen con muy buenos textos. Y la otra vez estábamos leyendo uno que tenía que ver con los trabajos del futuro. Y la verdad que me sorprendió y me dio esperanza. Porque si uno a simple... Si te dan... ¿Qué futuros cuáles son los trabajos más importantes en el futuro? ¿Cuáles van a ser? Para vos. Computación para vos. Así, las cosas que tienen con la informática y eso. Sí. ¿Para vos? Sí, ni hablar. Algo de robot. Para mí algo... y los recursos. Algo de buscar de que los recursos sean renovables. Yo los voy a contradecir en este sentido porque lo que planteaba era justamente que la tecnología y demás cada vez va necesitando menos
del ser humano en lo que tiene que ver con los trabajos tecnológicos, qué es eso. Ahora la computadora hace mucho más cosas de las que hacía hace poco tiempo. Ahora, los trabajos que tienen que ver con la creatividad es algo que jamás la computadora va a poder reemplazar. Entonces hablaba justamente de la revalorización de todas las carreras y trabajos que tienen que ver con eso, con desplegar la imaginación humana. Mira. Y la verdad que me dio esperanza a mí. Es que justamente el robot y la computadora la va a imaginar un ser humano. Por eso es que hay que insistir en la creatividad y en la imaginación. Pero seguramente se va a seguir trabajando en estas líneas porque el mundo tiene que ser conservado, preservado y transformado, y sin tecnología no logras nada de eso. Te traigo de nuevo a lo de Isabel, Sí, a Isabel sí. Allende, y por qué es tan importante por ahí, al menos en la cuestión popular, conocer el nombre, porque, digámoslo también como es, y esto lo sabrás también mucho mejor vos, el mundo de la literatura es un gran porcentaje, al menos de los trascendidos, dominado por hombres. Sí. Hay Muy editoriales dominado por hombres. que no te editan mujeres. Y además de eso, ninguna mujer. históricamente podríamos hablar, bueno, en Chile, Gabriela Mistral, ella, acá nosotros, Alfonsina Storni, lo que le y significó. y medio que y María Alfonsina Eugenia, Storni, María Eugenia Vidal, que escribió ahora un libro. Pero bueno. bastante parecido al el que está en la tapa, bastante parecido a la Michelle Obama. Sí. Bueno, Y bueno. Copy-paste. y bueno. Se lo copió, para mí se lo copió Pasa que sí, es negra, claro. es Bueno, negra, seguro que lo Ahí copió. aparece la inspiración y la creatividad, Claro. ¿viste? Y la imaginación. Pero decía, y por eso digo la importancia y esto de la lucha feminista, Alfonsina Storni, que se disfrazaba de hombre. Y Alfonsina Storni, porque tenía un gran amigo, que fue Horacio Quiroga, y otros que la aprendieron a respetar y la llevaron a una mesa de escritores en el Tortoni por primera vez. Ujú, de Mar Era del la Plata, única sí, sí, mujer, sí, sí, sí. y le permitieron leer un texto. Pero ¿cuál fue la llave? El hombre. Sin el hombre no tenés llave. Entonces, esto es preocupante. es una realidad. Por supuesto que por eso es que es importante ahora que empiezan a haber, así como hay directoras de cine mujeres, Sí, sí, empieza a haber ahora editoriales dirigidas por mujeres. De hecho, el último Oscar a Mejor Dirección lo ganó una mujer. Sí. ¿Es verdad o Mujer oriental, que todavía ya viene Sí, duplicando, sí, ¿no? Fantástico, sí. yo tengo un amigo que escribe poesía, poemas. Ujú. Eso claramente demuestra una tendencia homosexual, ¿no, Laura? Bueno, ¿qué Ganó, cosa? ganó, ¿Qué ¿qué ganaste vos de poema de la cerveza? Borracho. No, tengo en Editorial Nuevo Ser de Buenos Aires. Ah, Perdón, querido. Muy bien. En el 2008, 23 añitos. Primer premio y segundo premio en Ya era Chubut. retrolo. No. Me echó borra. No, la poesía es uno de los géneros, y creo que es el género dentro de la literatura, que siempre se concibió como llegar a ese punto en el que la abstracción y la síntesis de cualquier situación llega a su punto máximo. Por eso es que a veces se la relaciona, siempre se habla de filosofía, se habla de poesía y de matemática. Es como que esa última Eso algo, ya esto abstracción. algo personal, algo me está pasando a mí con el tiempo. Yo no pese a tu burla, escribo, ¿no? Sigo Sí. escribiendo. Y me está pasando eso Porque con la te poesía, quiero como que tanto. noto que cada vez escribo menos. Y me preocupo por que escribir menos y que pueda quedar la síntesis ahí. Y por ahí comparo con mis escritos de hace 10 años, 15 años, y yo como que hacía las poesías re largas, que eso, y Claro, ahora como porque que cada vez está, hay... bueno, la madurez y la manera de pensar también, ¿no? No es que es una Pienso mera menos. economía de palabras. No, sino no. que hay una reflexión más finita donde se dice mucho con menos. Ahora escribe publicidades en broma Sí. Ah, bueno. homofóbicas, xenofóbicas, no Ojo, sé, que todofóbicas. ojo que escribir humor es más difícil que Ah, escribir poesía, ¿eh? seguro. Ni Ojo, dudarlo. ¿Y ni erótico? dudarlo.
Erótico. Es que Tengo eso también. una sola poesía erótica. ¿Ah, sí? Sí, sí. La podemos Eso leer. también es difícil, ¿eh? No, sí es difícil, sí es difícil. Me ha tentado alguna vez, hay muchos concursos de relatos eróticos, pero... sí, ¿Vos pero sabías que Pero necesitas tener sexo para inspirarte. todo No, lo, mira, todo lo la contrario. la todo lo imaginación puede con todo. contrario. No te olvides que yo te conté que lo que decía en el coso de stand-up, el poeta le escribe a lo que no tiene. No habría poeta si el poeta encontraría siempre el amor, la chica ideal, la compañía, la felicidad. Así es, preguntale a Becker si no, sus rimas. Claro. Laura, ¿cómo es ser escritora? Contanos vos qué tenés publicado. Yo tengo publicado, bueno, más allá de algunas ¿Cómo es? En antologías realidad y demás. contanos cómo es, porque ¿qué es publicar? ¿Qué es editar? ¿Qué es ser un escritor? ¿Qué es? Yo digo, quiero ser escritor y mañana... Vos sos Mira, escritor. sí, Isabel Allende, Vos pero... Vos sos escritor. No, pero vos tenés Sí, un sí. libro, hiciste un libro. Mirá, acá tengo todo. Bueno, pero tenés un libro como un variopinto, me quedó grabada esa palabra de tu cosa, un variopinto. Tenés un libro sobre cuestiones jurídicas, sociales y tu reflexión, o sea, Eróticas. un escritor. Eróticas Y también. es ¿por qué buen no? escritor. Sí, tampoco, pero bueno, está bien. No, bueno, No, hablando yo en serio, creo una que, escritora. no sé, como Laura. yo la verdad que no asumir, yo escribo ficción, escribo muchas otras cosas porque por la profesión hace ¿Pero que cuentos, uno, relatos o tenés yo, alguna novela? No, yo tengo una novela publicada en Estados Unidos que se llama La sospecha. ¿En qué año? Esa la publiqué en el 2010. Tengo 2 novelas más sin publicar. ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque Por cobras varias- en dólares, está bien. Por varias razones. Por guita, Porque las regalías Me venían parece en bien, dólares. Me parece muy bien. No, por varias razones. Bueno, ahí hay toda una historia. Hay determinados factores que hicieron que eso fuera así. Y tiene que ver con esto, por ejemplo, de que vos decías recién, no me animo a escribirlo. Cuestiones eróticas es difícil, es así, es asá. A veces no solamente lo erótico hace que uno se limite o haya historias o novelas que tenés en la cabeza y no se escriban, sino que, ¿por qué? Por una cuestión de que todavía es impresionante cómo funciona, ¿no es cierto? Cómo te atraviesan las cuestiones familiares, pensás quién te va a leer, quién va a pensar, Exactamente. porque hay una concepción Sí, de que lo que sí, vos sí, escribís sí. es lo que a vos te pasa, y no es Claro, así, uf. hay una ficción, ¿no es cierto? Claro. Que- A mí eso me pasa, perdón, no me interrumpo, pero lo que me ha pasado con las canciones. También, bueno, una banda compongo canciones y que no es, o sea, no. Sí. Bueno, entonces La eso idea del creador es eso, tomar una cosita que por ahí no te pasó es a que vos. no tiene que ver con vos, Exactamente. claro. Pero tienen todo libro, toda canción, tiene algo de uno o no. todo. Por supuesto. Todo, porque, bueno, eso también es otro que también lo tiene, por supuesto, Isabel Allende, ¿no es cierto? Salvando todas las distancias. Toda su literatura, como ustedes lo dijeron hoy, tiene cuestiones biográficas, ¿no es cierto? Autobiográficas. Capaz que eso es lo que le molesta también a los colegas, ¿no? A los críticos que digan, no sé. Mira, yo creo que lo que molesta puede ser básicamente la condición de una mujer exitosa, en alguna medida. No sé, yo La Casa de los Espíritus no lo leí, lo tengo acá, pero como es obvio, mirá hasta Léelo, dónde porque llegué. es muy- ¿Verdad? Como es obvio, mirá hasta dónde llegué, editado en... Claro. Ahora, la película la revimos el otro día con Karina y es genial. Es genial, es genial, es genial. Bueno, Yo y la había ella visto fue, hacía- pero y fíjate que ella fue colaboradora en el guión para hacer esa película, porque algunos escritores, y está muy bien, se tienen que involucrar en los guiones, porque si no les destruyen Bien. las obras. Tengo una, Sí. después cuando terminamos, tengo unas Sí. declaraciones que ella misma dijo sobre esto. Bien, sí, no, Sobre no, esto está, sí. y también Bueno, sobre la casa. aparte una película que recordemos está Jeremy Irons, Meryl Oh, Streep, Meryl nada Streep, menos. Antonio Glenn Banderas. Close, Sí. Antonio Banderas, Los mejores Winona de Ryder. los mejores Sí. del momento. Lamentablemente la película no fue un... ¿No fue éxito? No. No te puedo creer. Pasó así nomás, pero bueno, la hicieron. ¿Posta? ¿Qué Como pasó? como la versión yankee del secreto de sus ojos. Se hizo, pero bueno, no tuvo... Perdón, estaba contando por qué en Estados Unidos. No, simplemente porque me pareció en ese momento
que era una posibilidad de publicar, Ujú. y porque todavía yo no estaba con toda esa madurez suficiente, podríamos decir, para porque había muchos temas que no tenían que ver con lo erótico, pero sí con temas políticos, por un lado, tenían otros temas que por allí yo temía que se hicieran como que gente conocida pensara que eran Claro. ellos, ¿no? Se dieran por aludidos. Y esas tonterías que uno hace, ¿no es cierto? Y encontré una manera de que me lo publiquen y realmente salió. Y no salió tampoco como quise, entonces tampoco la promocioné acá, porque justo en ese momento que yo había firmado contrato, vos firmás contratos con Por eso, perdón, como decía Edu, Sí. para comentar a la gente, ¿cómo es el proceso en este caso de una novela para publicar la novela? ¿Qué significa publicar? Porque bueno, por ahí... primero que haya una editorial que te acepte el texto. Exactamente. Primero. Vos agarrás, lo escribís, Laura. Vos escribís tu obra y después la proponés en distintos ¿Cómo es el editoriales. proceso de escritura? ¿Cuánto te demora escribir un libro? ¿Vos te Depende, sentás depende. todos los días, tenés un método? Bueno, o cuando estás inspirada agarrás y... No, la inspiración funciona a veces, y a veces el oficio de escribir es Claro. escribir. Sí, como de un hecho, creo trabajo que común una y vez escuché que corriente. Isabel Allende dijo que no sé en qué fecha ella se obligaba de enero, pum, se sentaba y arrancaba. O sea, Sí, no que hay terminaba. hay pero- métodos en los que si vos escribís, por ejemplo, 6 páginas por día, en 60 días tenés un libro, una novela, por ejemplo, pero lo tenés que hacer todos los días, 6 páginas, y dejarlas impecables a las 6 páginas. Claro, es Bueno, casi imposible. pero bueno, alguien que no trabaja en otras cosas, pero te imaginas cuando uno tiene que trabajar Claro. y poner el pan en la mesa todos los días, no era sencillito. No, y aparte tenés que tener la cabeza limpia. un Claro, montón de pero de cosas. todas maneras, bueno, cada uno, mira, cada libro se parece al autor, eso lo dice una amiga siempre, y yo creo y estoy aceptando de que es así. Y la forma de escribir también tiene que ver con esa persona que la escribe. Todos tienen distintos modos de escribir, distintos modos en el sentido de organización. Sin organización, por supuesto que no se escribe y no se hace nada en ningún orden de la Seguro, vida. La seguro, organización seguro. es lo único que te permite lograr un producto o lograr algo. Es algo que yo le critico siempre, hablo con él cuando vemos las películas, las biopic de las bandas o de los músicos, y te muestran que estaban así, me vino la canción, y después te muestran que la canción fue un éxito. O sea, no. sí, bueno, pero a las también mira las horas cosas que habrá- escriben. Bueno, a pero las horas que habrá- igual, pero la creación, pero todo. porque eso genera, cuando se trabaja en conjunto, y eso nos pasa a nosotros, salvando todas las distancias, cuando abrís un Google Drive y entre varios empezás a escribir un texto. Es así. A veces estás dando vueltas y escribiendo pavadas en el Google Drive, pavadas te digo que después no quedan en el texto final, pero lleva un tiempo de encuentro de un grupo que empieza a pensar lo mismo, y vos decís, ay, pero mira, este es un mago, ay, mira lo que este solucionó este cierre, este hizo tal cosa. Esos espacios son espacios creativos, ¿sí? Esos son espacios creativos. Lo que pasa es que en una película te lo van a mostrar 2 segundos a esa escena, Claro, que pero uno después se la imagina. Claro, pero ni hablar, pero lo que yo digo, te quieren mostrar como que hay La inspiración. esto que fue, pum, vino así, cayó de 2 segundos, y decís, no, hay un proceso Seguro. que es Es algo que más, está muy bien puesto acá en ¿en la serie? la serie, porque no es que Isabel dice como que empieza con algo y listo, la casa de los espíritus, no. No. Él muestra cómo empieza a escribirle la carta para Al despedirse del abuelo, taca, 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 siguió, como la rechazan de todos lados, Sí. porque básicamente pasa eso, hasta que los años, hasta que Ujú. llegó Claro. el momento. Yo siempre digo que el libro lo escribió antes de sentarse a escribir. Siempre pienso que en la mente, en la conciencia de uno están pasando cosas todo el tiempo, y uno está construyendo algo que cuando empezás a escribir empieza a tomar forma. Uno no escribe por casualidad o por la musa que llegó y te inspiró, sino que hay cuestiones que se están madurando en la conciencia, temas, personajes, un diálogo o algo para decir, y van tomando su lugar y te van ocupando la cabeza, y llegó un momento en que vos decís, de golpe te empezás a escribir y decís, empecé,
porque esto ya adentro no paraba más. Esto era el momento de empezar a escribir. Entonces, yo escribo cuando puedo, y generalmente a mí la literatura o la escritura me significa una especie de juego. A mí me gusta jugar conmigo misma. ¿Vieron como algunos juegan al play o juegan al ajedrez con el mismo? Bueno, yo escribo así como un juego. Empiezo un texto para ver hasta dónde llego y qué sale. A mí y me así divierte deben haber mucho quedado un escribir. montón de historias a la mitad. Tengo infinidad de cosas, porque a veces después no tengo tiempo de seguir. ¿Y Tengo cómo que sabes saber que es bueno y que no, Laura? De lo que escribís. Cuando empiezo a cerrarlo, y no solamente que me río, sino que digo, acá hay algo, que puede suceder algo con esto. Ahí cerré. Es cuando vos estás conforme con lo que escribiste. Sí. Cuando a vos te gusta. Cuando a mí me gusta. Si no, a mí, Y la haces leer a alguien, tenés esa persona que sí, cuando terminás, te paso esto, completo, a ver. Cuando termino el libro, no lo hice con la novela, por ejemplo. Con las novelas no lo hice nunca, pero con este último libro que publiqué ahora, Esa humedad que brilla en tus pestañas, este libro sí se lo di a una amiga que lo leyera completo. ¿Pero por qué? Porque yo estaba firmando un contrato y tampoco quiero entregar un material que Perdón, después... no cerramos. Una vez que te acepta la editorial, que es la que te va a publicar básicamente, y a imprimir el libro, te proponen un contrato en el que vos podés aceptar o no, claro, de qué modo van a acordar la cuestión económica, también, ¿no es cierto? Y el libro, qué características va a tener, para que después no diga, ay, no hicieron la tapa como yo quería, ay, no hicieron esto como yo quería. Es decir, el contrato son partes de acuerdos, y si vos estás de acuerdo lo firmás. En ese contrato vos tenés aspectos, según la editorial, en el que la editorial se compromete a la distribución. Si vos no tenés la distribución después, es una pérdida todo tu trabajo. Si no tenés de alguna manera alguien o una estructura que se ocupe de la promoción y la distribución, que el libro llegue a las librerías de alguna manera. Mira, hoy me escribió un amigo de Buenos Aires y me manda una foto de un fueguito en un asador allí, me dice, preparando ya en esta tarde gris, preparando el asadito, y por sentar un sillón, dice, por sentarme en ese sillón a leer un buen libro. Y en una mesita estaba mi libro. En una mesita estaba el libro. ¿En dónde estaba él? En Buenos Aires. Yo tenía mucho miedo de decir que estaba prendiendo el fuego con un libro. Dije, bueno, no. Estaba mi libro ahí. Qué lindo. Y yo dije, pero ¿cómo me voy a enterar? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo apareció? Bueno, esas cosas empiezan a pasar cuando hay una editorial que se hace cargo de la distribución. Claro. Porque a mí me llegó esto, el libro, en el momento en que yo estoy con muchísimo trabajo, y no tuve ni tiempo todavía de decir, bueno, ¿qué hago con esto que tengo en mi casa, no? Pero pasan. Te mandaron unas cuantas copias igual, calculo. No, porque en el contrato claro, ya aceptás lo que ellos te van a mandar, y después el tiempo en el que vos vas a estar dependiendo de ese contrato, que no lo podés publicar con otra editorial. Bueno, todo eso. Igual ellos en este caso no pasan a ser los dueños de tu obra, sino de la distribución. No, de la publicación. La publicación, distribución, las ganancias. La editorial y las ganancias, pero vos tenés un cierto tiempo en el que estás... No podés publicarlo en otra editorial. Claro. Pero bueno, no es fácil llegar a buenas editoriales. Yo tuve suerte. ¿Y dónde lo consiguió tu amigo? ¿En una librería conocida? Lo pidió a la editorial y dice que se lo hicieron llegar a la casa. Ah, mira. Y muy rápido. ¿Cómo se llama ese libro? Esa humedad que brilla en tu pestaña. ¿Es el que ahora? Sí, el que publiqué ahora. Ajá. ¿Es una novela? Son una serie de cuentos, hay más de 17 cuentos breves, porque también uno tiene que pensar en el lector de hoy. El lector de hoy no tiene tiempo para grandes novelas, salvo que, bueno, ya sea un lector entrenado, digamos, ¿no? Pero los lectores, yo siempre digo que es un libro que puede estar en una mesa de luz, o ahí al lado de la cama, o en el auto. Hay
otro que estaba viajando también a Buenos Aires y me dice, vengo con tu libro, lo leo arriba del auto cuando viajo, y bueno, tiene ese tipo de... Perdón, me acordé, en estos días perdimos también a otra escritora, Laura Yazán, ¿no? Bueno, estaba acordando. Esa es una poeta de los más grandes que yo conocí en este último tiempo. Esa poesía de Laura Yazán tenés que leer. Che, ¿podemos hacer una segunda parte con Laura? O tercera y cuarta también, te diría. Sí. Porque son las 7:10. Se nos fue volando. Sí, voy así rápido. Pero pará. Es muy interesante. Yo quiero hacer una última pregunta. Dale. Porque muchos vemos por ahí en los regímenes totalitarios y demás que la quema de libros, ¿no? Es cierto. ¿Por qué ese simbolismo y a qué esa quema de libros? ¿Qué significa eso? Y porque los libros suelen ser peligrosos. Porque entonces está bien que los quemen. Suelen ser peligrosos para ciertos regímenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite que el lector piense. ¿Y cuál es el mensaje del nombre de la rosa, Humberto Eco? Digamos? El conocimiento es poder. Un libro puede envenenarte, no lo toques. No, obvio, yo coincido. Me parece que no hay que leer. Y otra cosa, porque te iba a preguntar, Laura, en esto. El otro creo que era Scolari, puede ser. ¿Scolani? Escolari creo que era. No. Bueno, pero hablaba de creo que la hipermediación, creo que era que le llamaba, y tenía que ver justamente con los nuevos formas de comunicación. ¿Vos crees que la lectura se perdió o se transformó? No, la lectura no se ha perdido. Yo estoy totalmente convencida. Hoy se lee de otra manera, se leen otros tipos de textos. Hay un nivel de información y de circulación de textos de todo nivel. El libro tampoco perdió su lugar en las bibliotecas. Yo creo que la gente está leyendo muchísimo, y más que hace unos cuantos años, más de 30 años. Hace mucho que está leyendo muchísimo. Sí. Bueno, es una esperanza. Sí, por supuesto. Unas cositas de la serie puntualmente que tenía un montón, pero para no extendernos más, de una nota que dio Isabel Allende a Los Angeles Times, porque ella está viviendo en California. Sí. Ella está viviendo en California. Bueno, y dice, ahora lo hablamos, dice, traté de facilitar las cosas, lo que me pidieran. Yo y mi oficina estuvimos disponibles, pero no intervine para nada. Ni en los guiones ni en la producción, en nada. Ellos hicieron lo que querían hacer. Se han hecho muchas cosas con mis libros y yo nunca estoy mirando por encima del hombro al creador o a la creadora para dirigir nada, porque ellos saben lo que hacen mucho mejor que yo. Yo lo único que sé es escribir, nada más. Pero dice, se atrevió a hacer una petición muy concreta, que es, lo único que le pedí fueron dos cosas: que tuvieran mucho cuidado con las personas que tienen vidas privadas, porque pueden pedir lo que quieran de mí, mi vida es pública. Y fueron muy respetuosos con eso. Y la segunda cosa, que no hubiera escenas sexuales en las que apareciera yo, porque eso me habría dado un tremendo bochorno, dice. Especialmente las escenas con el amante argentino. Dije, Dios mío, yo no quiero ver eso. Eso, pará. Eso. Quiero saber quién era el vago. ¿Diango? ¿Piero era? No sé. ¿Quién es? Ahora voy a mirar. Claro, se la lleva un argentino. Yo prometo mirar la serie y les voy a mandar algunas cartitas acerca de la serie. Perfecto. Bueno, Isabel y su futuro. Esto me parece muy interesante. Después de esta serie, no más memorias. Pero voy a publicar en febrero una novela que se llama Violeta, y son 100 años de la vida de una mujer que nace en una pandemia y muere en otra. Sí. Y estoy escribiendo otra novela, o sea que lo mío es la escritura. Esto que ves aquí, pues donde estaba haciendo por Zoom la entrevista, es el ático de mi casa. Es un lugar muy chiquito donde estoy escribiendo, recién casada, aquí metida en plena luna de miel en el medio de una pandemia que no termina nunca. Estoy bien, pero mis planes nunca van más allá de las próximas semanas, porque la vida me ha enseñado que no hay que hacer planes, porque te da un coscorrón y te tira en cualquier dirección. Un abrazote para Laura, la quiero mucho. Es quien me ayudó a escribir para publicar un libro de poemas, Mirta. Buenísimo lo de Laura, me dice, preguntarle si es posible conseguir su libro. Sí, está en las librerías de Reconquista. Está en la librería, en todas bien, las los libros de La Buena Memoria, la Casa del Libro, no tenemos muchas, así que la decidimos. Y la librería de La Paz. Y librería de La Paz, vamos a nombrarla porque tenemos tres. Son 3 librerías. Y una en Avellaneda ahí. No sé, perdón, hay una en Avellaneda que le tengo que... Esa humedad que brilla en tu pestaña. Tu pestaña. Esa humedad que brilla en tu pestaña. Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. La verdad. Bueno. Ahí tiene que volver, Tiene que volver. ¿Viste?
¿Tenías miedo de venir? ¿Qué te dijeron? No, lo que pasa es que yo no había visto la serie y dije, qué garrón para los chicos. Mira, Máximo nos recomendó. Sí. ¿Nos recomendaste, ya, Máximo? lo máximo es Yo soy otro ser. Stock Soy era otro una. ser. ¿Cómo era? Yo soy un hijo del cosmos, Sí. no de mi madre. Vamos a diferenciarlos tanto. Sí. Gracias, Laura. Genia Gracias. total.